La Biblia nos llama a ser líderes. ¿Habla la Biblia sobre el liderazgo? Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este Cibersaulo, su canal, donde hablamos sobre Biblia, teología, contenido que pueda ser de edificación para la vida cristiana. Como en esta ocasión que quiero comenzar una serie de videos hablando sobre el tema del liderazgo. Y es que específicamente en la iglesia a la que yo pertenezco, me pidieron enseñar un curso de liderazgo a los líderes de la iglesia. Entonces quería compartir con ustedes también algunas reflexiones, contenido también sobre este tema que me parece muy interesante. Porque, ¿qué significa liderazgo? ¿Somos los cristianos llamados para ser líderes? ¿Existe alguna contradicción entre ser líder y ser siervo? He escuchado muchas veces que hay hermanos que dicen, no, la Biblia no habla de liderazgo, la Biblia no nos llama a ser líderes, la Biblia nos llama a ser siervos. Pero ¿existirá alguna contradicción? Yo sé que estas preguntas surgen en la mente de todo cristiano que se enfrenta con este término, liderazgo, ¿no? Especialmente cuando tenemos ciertas experiencias negativas con el liderazgo a nivel secular, con los políticos, los jefes en las empresas, qué sé yo. Pero comencemos por algo básico. ¿Qué es un líder? ¿Cómo definimos esto, no? Líder es una persona que dirige, encabeza o influye a otro grupo de personas, sea un movimiento social, alguna organización política, religiosa, etcétera. Esto no necesariamente se refiere a alguien que obtiene una posición superior. Puede ser al jefe de una empresa, al gerente o al presidente, etcétera, ya que alguien sin recibir una posición oficial puede también ser un líder el momento en que ejerce influencia, guía o dirige a otro grupo de personas. Entonces, liderazgo no es mandar u ordenar. Liderazgo es dirigir. Al entender entonces el término de esta manera, podemos ver cómo Jesús sí fue un líder, el líder por excelencia. Él dirigió un movimiento, enseñó, guió a sus discípulos y en la actualidad sigue siendo el líder de la iglesia en general. Pero al mismo tiempo reconocemos que no existe entonces contradicción con ser alguien que sirve. Jesús también sirvió a las personas sin dejar de ser nuestro líder. Por tal razón, el modelo bíblico de liderazgo, que es en imitación al liderazgo de Jesús, tiene que ser caracterizado obviamente por la actitud de servicio que caracterizó a Jesús. Entonces, planteémonos la pregunta, ¿es necesario el liderazgo en la vida cristiana? Un texto en la Biblia que ilustra el peligro de vivir sin un liderazgo, especialmente en la iglesia, sería el siguiente. En Jueces 21-25 dice, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. El período de los jueces nos ayuda a comprender esta realidad, ya que para ese tiempo grandes líderes como Moisés o Josué ya habían muerto, entonces el pueblo se encontró con muchas dificultades debido a las naciones vecinas. Y por otro lado, al no tener un liderazgo espiritual, el pueblo se extraviaba de la voluntad de Dios. Por tal razón, en momentos Dios quitaba su protección, es decir, era un tiempo de desorden que requería un liderazgo efectivo. Y por eso Dios en otras ocasiones levantaba jueces para que guíen al pueblo, guíen a la nación de Israel durante algún tiempo. Ahora, lastimosamente, cuando el juez de turno moría, el pueblo volvía nuevamente al mismo desorden. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Jueces 2, en los versículos 18 y 19 dice, cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los liberaba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados,
pues se iban tras otros dioses, a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malas costumbres y su obstinada conducta. Es por eso, por lo que podemos llegar a la conclusión de que en nuestro tiempo también el mundo necesita líderes que muestren el camino a Jesús, el camino a la vida eterna, el camino de Dios, pero también el pueblo de Dios. Es decir, la iglesia necesita también de líderes que enseñen la palabra de Dios, que sean sensibles a la voluntad de Dios y que sepan guiar a su pueblo hacia lo que es la voluntad de Dios. Entonces es necesario el liderazgo. Ahora, la otra pregunta es, ¿la Biblia nos llama a nosotros a ser líderes? La Biblia nos enseña que desde el momento de la creación del ser humano, Dios le delegó al ser humano una responsabilidad. En Génesis 1:26 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Podemos notar en este versículo que este término, tener dominio, en otras traducciones dice señorear, que de alguna manera se relaciona con dirigir o con liderar. Entonces la responsabilidad del ser humano era la de ejercer un buen liderazgo sobre el resto de la creación. Lastimosamente sabemos que esto, a partir del pecado del ser humano, ha dejado de ser una prioridad. Por otro lado, al estudiar el Nuevo Testamento, podemos ver que Jesús delegó también a sus seguidores la responsabilidad de ejercer influencia sobre las demás personas y también la responsabilidad de dirigir a otros hacia Jesús. En Mateo 5, del 13 al 16, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. En estos textos podemos ver cómo Jesús nos dice que todo cristiano debe ejercer una influencia positiva en el medio en el que se desenvuelve. Ser sal y ser luz significa influir en las demás personas para que los valores del reino de Dios se vivan en la sociedad. Significa guiar a otros para escapar de la corrupción del mundo en el que vivimos. También podemos ver esto en la Gran Comisión. En Mateo 28, del 18 al 20, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es decir, hacer discípulos es algo más que solamente hablarle a alguien acerca de Jesús o predicarle el Evangelio. Hacer discípulos es guiar a las personas a Jesús, a vivir su vida de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Entonces, hacer discípulos es también un llamado a liderar. En estos textos podemos ver entonces que de alguna forma todos los cristianos somos llamados a ejercer cierto tipo de influencia, a dirigir, a guiar a otras personas. Entonces hay un llamado general para el liderazgo. Sin embargo, sabemos también que hay llamados específicos para diferentes áreas que pueden ser de liderazgo en diferentes actividades que como iglesia se pueden estar desarrollando. Esto en cambio ya son llamados específicos que Dios dará a ciertas personas, a ciertos cristianos.
De eso vamos a hablar en un próximo video acerca de cómo descubrir nuestro llamado específico y cómo poder aplicarlo en nuestra vida. Bien, hasta aquí este video. Yo les agradezco por estar siempre pendientes del contenido de este canal. Recuerden que si este video les ha sido de bendición, les ha gustado, pueden ayudarme dejándome un comentario, dándole un me gusta, compartiendo estos videos con sus amigos, así me ayudan para que se posicione un poco mejor el video también en YouTube. Y también recuerden que pueden convertirse en miembros de este canal. Al lado del botón donde dice suscribirse, hay un botón que dice unirse. Pueden hacerse miembros de este canal y con un pequeño aporte mensual también pueden apoyarme a seguir adelante en este ministerio. Para cualquier contacto, en la descripción de cada video hay algunos enlaces de todas mis redes sociales donde podemos estar en contacto. Pueden seguirme en cualquier red social como Cibersaulo y podemos seguir, como digo, en contacto. Bien, les voy a dejar aquí también un video que les puede gustar y YouTube piensa que les puede gustar y me ayudan también si siguen mirando contenido de este canal. Y aquí un botón para que se suscriban al canal. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.